Buenos días, mis estimados hermanos, familia de fe. Continuando con las reflexiones en la carta a los Efesios, en esta mañana reflexionamos de los versículos 3 a los versículos 14 y el párrafo entero es una canción de alabanza. Pablo comienza bendiciendo a Dios por bendecirnos a nosotros con toda bendición concebible. Más particularmente pareciera hacer una referencia deliberada a la Trinidad, porque el origen de la bendición es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre. Su esfera es Dios el Hijo, porque es en Cristo y en virtud de nuestra unión con Él que Dios nos ha bendecido, y su naturaleza es espiritual. Toda bendición espiritual. Una frase que puede muy bien significar toda bendición del Espíritu Santo, quien como ejecutivo divino aplica la obra de Cristo a nuestros corazones. Como dice Charles Hodge, estas bendiciones son espirituales no meramente porque pertenecen al alma, sino porque son derivadas del Espíritu Santo, cuya presencia e influencia constituyen la gran bendición obtenida por Cristo. Bien, como dijimos, el contenido trinitario es bastante obvio en este pasaje. Primero, Dios el Padre es la fuente o el origen de toda bendición que disfrutamos. Su iniciativa se advierte claramente en estos versículos. Él es quien nos ha bendecido, quien nos escogió y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él es quien nos otorgó gratuitamente su gracia, por lo tanto hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros y también nos dio a conocer su voluntad y propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Más aún, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Después de mencionar lo que Dios hace, es decir, las bendiciones espirituales en Cristo, Pablo se refiere ahora en cómo lo hace, es decir, Él hace posible estas bendiciones en Cristo según su voluntad. Todo el párrafo está lleno de Dios el Padre, pues estas bendiciones en Cristo las recibimos según su voluntad, según su propósito y según su plan. El Padre, quien ha puesto a su amor y derramado su gracia por nosotros, ahora está llevando a cabo su plan eterno. En segundo lugar, la esfera dentro de la cual las bendiciones divinas son otorgadas y recibidas es el Señor Jesucristo. En los primeros 14 versículos de la carta a los Efesios, Jesucristo se menciona tanto por nombre como por título, por pronombre y adjetivo posesivo no menos de 15 veces. Y la frase en Cristo o en Él aparece 11 veces. Ya en el primer versículo el apóstol ha descrito a los cristianos como santos y fieles que están en Cristo Jesús. Ahora en el resto del párrafo, Pablo describe las consecuencias de esta expresión que denota un nuevo principio de solidaridad humana. Antes estábamos en Adán y pertenecíamos a la antigua humanidad caída. Ahora estamos en Cristo y pertenecemos a la nueva humanidad redimida. Es en Cristo que Dios nos ha bendecido y nos ha elegido en la eternidad. Es en el amado que nos ha otorgado su gracia y para que en Él tengamos redención o perdón. Es en Él que los primeros cristianos judíos llegaron a ser pueblo de Dios. Y en Él también los creyentes gentiles fueron sellados como pertenecientes a Dios. Es también en Cristo que Dios ha delineado su plan para unir todas las cosas bajo su mando. En un tiempo nosotros, gentiles, estuvimos separados de Cristo y por lo tanto sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo hemos sido colmados de bendiciones. En tercer lugar está el Espíritu Santo. Aunque en este párrafo se le menciona por nombre solo en el versículo 13, su actividad se da por sentada en todo el pasaje y su variada obra se describe en los capítulos posteriores. Lo que Pablo enfatiza aquí es que la bendición que Dios nos da en Cristo es espiritual. Probablemente intenta un contraste con los días del Antiguo Testamento, cuando las bendiciones prometidas por Dios eran
mayormente materiales. Quizás el ejemplo más llamativo se encuentra en Deuteronomio 28, 1 al 14, donde las bendiciones prometidas a un Israel obediente eran muchos hijos, una buena cosecha, abundancia de ganado y liderazgo entre las naciones. También es verdad que Jesús prometió a sus seguidores algunas bendiciones materiales, porque les prohibió que se preocuparan por la comida, la bebida y el vestido, y les aseguró que su Padre Celestial supliría sus necesidades si ponían primero su preocupación por el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, las bendiciones distintivas del nuevo pacto son espirituales y no materiales. Por ejemplo, la ley de Dios escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, un conocimiento personal de Dios y el perdón de nuestros pecados. Ahora, después de conocer la participación trinitaria en estas bendiciones, es bueno responder a la siguiente pregunta. ¿Qué son estas bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en Cristo? Bien, estas bendiciones se relacionan con el pasado, el presente y el futuro. La bendición pasada es elección. Pablo retrocede mentalmente hasta antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes del comienzo de los tiempos, en una eternidad pasada en la que solo existía Dios en la perfección de su ser. En esa eternidad plasmó un propósito en su mente. Este propósito concernía tanto a Cristo como a nosotros, sus hijos adoptados. Es importante también recalcar que esta doctrina nos da una poderosa garantía de seguridad eterna, ya que aquel que nos eligió y nos llamó seguramente nos sostendrá hasta el fin. Pero nuestra seguridad no puede ser utilizada para admitir y menos para alentar el pecado. Lejos de alentar el pecado, la doctrina de la elección lo prohíbe y coloca sobre nosotros la necesidad de la santidad, porque la santidad es el propósito mismo de nuestra elección. La bendición presente es la adopción. Como hijos de Dios, Dios actuó en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta expresión parece ser la clave para comprender las consecuencias actuales de nuestra elección. Solo aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios disfrutan de un libre acceso a su Padre Celestial, y su confianza ante Él se debe al conocimiento de que han sido redimidos y perdonados. Pero la condición de hijo también impone responsabilidades, porque el Padre Celestial no mima a sus hijos. Es inconcebible que podamos disfrutar de una relación con Dios como hijos suyos sin aceptar la obligación de imitar a nuestro Padre y cultivar la semejanza familiar. Y por último, la bendición futura es la unificación. Dios ha hecho más que elegirnos en Cristo en la eternidad pasada y darnos la condición de hijos como posesión presente. Con todos sus privilegios y responsabilidades, también nos ha hecho en toda sabiduría e inteligencia conocer el misterio de su voluntad para el futuro. Se refiere a que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y qué son entonces todas las cosas en los cielos y en la tierra que estarán un día reunidos bajo la autoridad de Cristo? Por cierto, que incluyen a los creyentes vivos y a los muertos, a la iglesia en la tierra y a la iglesia en el cielo. Es decir, a aquellos que están en Cristo ahora y quienes, habiendo recibido bendición, elección, adopción, gracia y redención o perdón en Cristo, estarán un día perfectamente unidos en Él. No hay duda de que los ángeles también estarán incluidos, pero todas las cosas normalmente significa el universo que Cristo ha creado y sostiene. Así que Pablo parece estar refiriéndose a la regeneración del universo, a aquella liberación de la creación que gime y que está mencionada en Romanos 8:22.
El plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo y que se mantienen unidas en Cristo estarán finalmente unidas bajo su reinado y sujetas a su autoridad. Esta maravillosa alabanza que Pablo registra en estos versículos sea también nuestra alabanza, de tal manera que podamos darle toda la gloria al Dios Trino y Uno por sus bendiciones de salvación. Que Dios te bendiga.